que nos acompañen ya casi en la culminación del diplomado, pero también de contar con la presencia del doctor Raimundo Morado Estrada. Si me permiten, voy a presentarlo formalmente, leyendo una breve semblanza de su trabajo académico, quien estudió la licenciatura en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y además cuenta con maestría en Computación, maestría en Filosofía por la Universidad de Indiana en Bloomington. Es doctor en Filosofía por esta misma universidad y ha recibido diversas distinciones, entre ellas la distinción de Premio Universidad Nacional, UNAM en 1998, el Premio Nacional de Lógica en el año 2017, es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y nivel D del PRIDE. Es autor de una gran cantidad de ensayos, posiblemente 90 ensayos, artículos de investigación y discusión filosófica, capítulos y libros sobre lógica, filosofía de la lógica, educación, filosofía de las matemáticas, entre los diversos campos que el doctor Morado investiga y cultiva. Ha sido profesor visitante, ha impartido cursos en distintas universidades como Montclair y Granada en España, Victoria en Nueva Zelanda, Indiana en los Estados Unidos, en México en la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Juárez del Estado de Durango, el Instituto Federal Electoral, la Universidad Andrés Bello en Venezuela, las universidades de Salamanca, Sevilla, Granada, Santiago de Compostela, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Complutense, la Universidad Autónoma de Madrid en España, y las universidades de Campinas y Santa Catarina en Brasil, la Universidad de Teherán en Irán, y las universidades de Wellington y Auckland en Nueva Zelanda, y también ha sido profesor visitante en Kazajistán. Es dictaminador de una cantidad importante de revistas especializadas en diferentes tópicos, como Andamios, Anales de Matemáticas e Inteligencia Artificial, Arete, Crítica, Dianola, la revista de Electrónica y Filosofía Analítica, Ergo, Innovación Educativa, Investigación Biotecnológica, la revista de Lógica, Filosofía de la Lógica, Parresia, Cuadripartia, Ratio, Revista Iberoamericana de Argumentación, entre otras importantes revistas a nivel nacional y a nivel internacional. Y bueno, pues nos da mucho gusto que nos acompañe doctor Raimundo. Muchas gracias por darnos este espacio para poder dialogar con los participantes de este diplomado en didáctica de las matemáticas. El día de hoy el doctor Morado nos va a platicar justamente sobre la filosofía de las matemáticas en la educación universitaria. Y bueno, pues agradecemos que nos acompañe y muchas gracias por aceptar. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por estar presentes a estas horas del día. Esperemos que no estén demasiado cansados. Les voy a pasar una presentación a ver si eso ayuda. Bien, la idea general aquí es que ustedes se enfrentan a diario con los problemas de comunicarse con los alumnos y necesitan tener una idea lo más clara posible de lo que están haciendo.
para que su actuación sea lo más eficaz posible. Y en la docencia universitaria, un elemento muy importante es las ideas generales que tienen ustedes sobre lo que están haciendo. Especialmente, no solamente sobre su docencia, sino también sobre su objeto de estudio. Ahora bien, muchas veces es muy poco lo que uno aprende en la carrera de matemáticas sobre ese trasfondo conceptual, sobre las ideas. Estamos extremadamente ocupados en poder desarrollar nuestro trabajo matemático, como para encima de eso preguntarnos qué estamos haciendo. Entonces es muy común que tengamos que dejar de lado preguntas importantes que impactan sobre el salón de clases. Esto no es algo nuevo, lo que les vengo a decir. En 1987 Steiner escribía: las concepciones de la matemática y de su enseñanza, las dos cosas cruciales en cuya intersección están ustedes, entiendo, las concepciones que ustedes tengan y cómo perciban los alumnos las matemáticas, van a descansar, van a llevar aparejados, a menudo sin que sea explícito, visiones filosóficas, nuestras ideas sobre el conocimiento matemático muy específicas, pero también no solamente las concepciones de nosotros, de los profesores, o de cómo los alumnos lo perciben, sino también las metas y objetivos que tienen ustedes que llenar, que presentar, que cumplir institucionalmente. Lo que el tecnológico les pida que ustedes logren, se espera. Las taxonomías, es muy común que utilicemos la de Bloom o alguna modificación de ella, de qué es lo que queremos obtener, que los alumnos sepan, qué habilidades desarrollen, incluso qué actitudes puedan fomentarse. Pero también los temarios, no nada más las metas, sino también cómo va a ser la programación. Y los libros de texto que utilicemos llevan aparejados también estas ideas. Los planes de estudios, las metodologías educativas, cómo enseñamos, depende mucho de qué es lo que queremos que estamos haciendo. Los principios didácticos en los que nos vamos a basar, porque no es lo mismo los principios didácticos que voy a utilizar para enseñar natación o esgrima que para matemáticas o música. Las teorías del aprendizaje en las que me voy a basar, porque las matemáticas es un tema muy especial. Aprender matemáticas es una cosa muy extraña. No es lo mismo que aprender a andar en bicicleta. No es lo mismo que aprender historia. La matemática es una cosa especial y el aprendizaje de ese tema es también especial. Y si vamos a tratar de investigar sobre cómo ser mejores educadores en matemáticas, qué modelos vamos a usar, qué paradigmas, qué teorías, todo eso va a estar basado, decía Steiner, ya hace 30 y tantos años, en esos presupuestos, esos trasfondos que en el mejor de los casos no son meros prejuicios, sino realmente concepciones filosóficas. En el 91, Paul Ernest, que ha trabajado mucho en esto, publica La filosofía de la educación matemática e identifica al menos 4 conjuntos de problemas y cuestiones para una filosofía de la educación matemática. Primero,
tenemos que tener bien claro qué es eso. Porque a veces perdemos de vista el bosque por saber demasiado de los árboles. Hay gente muy especializada que sabe todo sobre topología, pero si uno le pregunta, bueno, ¿qué estás enseñando? En realidad no tiene la visión de conjunto, la visión global. ¿Cómo podemos dar cuenta de su naturaleza? ¿Qué es lo que lo hace especial? ¿Qué filosofías de la matemática tenemos? ¿Cuándo? ¿Quiénes la desarrollaron? Tener una perspectiva de cómo se ha desarrollado este campo. El segundo conjunto de problemas y cuestiones sería sobre el aprendizaje. No sobre lo que se va a aprender, sino sobre el aprender mismo. Entonces, hay algunos presupuestos que tenemos sobre qué es aprender matemáticas. ¿Es aprender a resolver problemas? ¿Es aprender a poder dar los conceptos con las definiciones del libro de texto? ¿Es poder aplicarlo a la vida diaria? ¿Es tener cierta intuición? ¿Es tener ciertas habilidades, ciertas capacidades? ¿Qué es aprender matemáticas realmente? ¿Y esos supuestos que tenemos son válidos? ¿Qué estamos suponiendo, presuponiendo sobre cómo conocemos o cómo aprendemos? Para alguna gente, la matemática es simplemente una generalización de experiencias empíricas. Entonces va a tener una idea muy diferente de qué es aprender eso. ¿Para qué? ¿Para qué estamos enseñando matemáticas? ¿Para qué están los alumnos aprendiéndolas? Y es una meta personal, es una meta social, es por cultura general, es para entender el universo, es para ganar más dinero, tener un mejor empleo, es para mejorar nuestra vida. ¿Qué tan válidas son las metas que tenemos? Porque algunos alumnos no saben ni para qué están estudiando, algunos profesores no saben ni para qué están enseñando. ¿De quién son esas metas? ¿Son mis metas como profesora o son las metas de la directora que yo estoy simplemente siguiendo? ¿O de la Secretaría de Educación o del instituto o de los coordinadores del departamento? ¿De quién son esas metas? ¿Son las metas de los papás de los alumnos, de los amigos de los alumnos, de los políticos, de la política educativa nacional? ¿Para quién? ¿Para las transnacionales? ¿Para las maquiladoras? ¿Para mi familia? ¿Para mi comunidad? ¿En qué valores están basadas esas metas? ¿Un valor muy utilitario? ¿Un valor muy teórico? ¿Por puro amor al arte? ¿Quiénes se benefician y quiénes se perjudican de que nuestros alumnos aprendan matemáticas? Porque hay gente que se aprovecha de la falta de educación matemática. Si no, no existirían Las Vegas. Y finalmente, el conjunto de todos esos presupuestos sobre la naturaleza misma de la enseñanza. ¿Qué medios vamos a usar para lograr estas metas? ¿Son consistentes nuestros fines y nuestros medios? Porque si lo que estamos buscando es que los alumnos tengan la capacidad de pensar por sí mismos, pero los ponemos a repetir como grabadoras, a lo mejor la manera como estamos tratando de obtener algo está saboteando el objetivo que estamos buscando. O queremos que sean hábiles, pero no queremos que aprendan nada de memoria. Entonces no tienen nada en qué utilizar o en qué basar su inteligencia. A veces los saboteamos nosotros por querer ayudarlos. En el 94, Stresser escribió una filosofía de la educación profundamente enraizada en las bases culturales de una sociedad
Piénsenlo aquí. ¿Cuáles son las bases culturales de la cultura mexicana? ¿Cuáles son las bases culturales de nuestra sociedad? Son el cero maya, son la cuenta en base 20, es el casi tantito, redondeando en aproximaciones o en conjuntos difusos. ¿Cómo funciona el pensamiento matemático para un mexicano? Y eso puede tener una influencia muy fuerte sobre las matemáticas. No solamente las matemáticas que hagamos en México, sino también sobre qué enseñemos y cómo lo enseñemos. Si creemos en nuestros alumnos, si nuestra cultura mexicana es de confianza y optimismo, va a ser muy diferente que si desconfiamos sistemáticamente de nuestros alumnos. Y entonces vamos a enseñar de manera distinta. Nuestros exámenes van a ser distintos. Nuestras tareas van a ser distintas. Nuestros ejercicios van a ser distintos. Si tenemos una cultura en que los mexicanos confían en los otros mexicanos o en la que sistemáticamente desconfiamos unos de los demás. Y en el mismo año, Brome escribe: el efecto de la filosofía de los profesores de matemáticas escolares sobre su enseñanza se comprueba empíricamente con más fuerza que la influencia de la cantidad de conocimiento sobre la materia. O sea, acuérdense de esa profesora o profesor que los marcó, para bien o para mal. No era posiblemente qué tanto sabía de matemáticas, sino qué tipo de persona era, cómo concebía lo que estaba haciendo, qué tan en serio se lo tomaba, cómo los veía a ustedes, cómo los trataba, qué creía que estaba haciendo. Y esa filosofía que tenía esa profesora o ese profesor es posiblemente lo que más los haya impactado. No tiene que haber sido la profesora que sabía más matemáticas que ninguno, pero tenía una filosofía que les ayudó a ustedes o los perjudicó a la hora de estudiar. Y hace poco, hace 5 años, apareció esta compilación que tiene como temas las cosas que se están discutiendo hoy día en la filosofía de la educación matemática. Temas como qué son y cómo se relacionan con la sociedad, por qué enseñar matemáticas, qué es eso de aprender matemáticas, qué es eso de enseñar matemáticas, qué importancia tienen las TICs, en qué valores se están basadas estas actividades, tanto los explícitos como los encubiertos, cómo y en qué medida esto que estamos haciendo en el salón de clases a diario apoya a la justicia social. Un país que entienda estadística tal vez no toleraría algunas cosas que están haciendo nuestros políticos. Un país que entienda probabilidades tal vez no tomaría riesgos que están tomando nuestras poblaciones. ¿Qué estatus tiene la educación matemática como campo de conocimiento? Porque alguna gente dice, no es conocimiento, es como el ajedrez, es todo inventado, es convencional. Y lo que estamos haciendo es enseñarles a jugar el juego. Otra gente dice, no, las matemáticas son el regalo divino en el lenguaje en el que está escrita la naturaleza. El libro de la naturaleza se escribe y se lee en matemáticas y es el conocimiento más profundo que puede haber, el de las leyes generales del universo. ¿Qué supuestos están a base tanto de nuestra investigación sobre educación matemática? Ustedes conocen, espero que han leído revistas sobre
educación matemática, bueno, tienen una filosofía detrás y la práctica de la educación matemática, lo que hacemos todos los días. El peligro de tener una mala filosofía no es simplemente qué cálculo voy a utilizar. Los problemas surgen en la decisión de utilizar la herramienta misma. Entonces, alguna gente que dice, no podemos utilizar matemáticas para el amor, no podemos utilizar las matemáticas para la política. Esas son cosas de sentimientos, son cosas demasiado complejas. Es mejor no utilizar eso, sino otras, intuiciones o por votación o algún otro medio de decisión que no sea matemático. El decidir o no usar una herramienta matemática revela mucho cuál es nuestra idea de la realidad. ¿Qué queremos favorecer en nuestros estudiantes? ¿Qué tipo de razonadores queremos que lleguen a ser? Porque si uno ve los objetivos, los alumnos, los egresados adquirirán estas capacidades. Para eso están en el tecnológico, para eso están en la universidad, para eso están en esa secundaria, porque cuando salgan van a tener estas capacidades. Bueno, ¿en serio? En realidad, ¿qué tipo de persona queremos construir? No, ¿qué le queremos enseñar o cómo queremos enseñárselo? Sino, ¿qué tipo de transformación, de educación estamos tratando de promover? Y aquí importa mucho qué es lo que creemos sobre nuestra propia materia. ¿Son los números algo independiente? Decía Bertrand Russell, la matemática es lo más inhumano que hay. No tiene nada que ver con los seres humanos. Si no hubiera seres humanos, seguiría siendo 2 más 2 igual a 4. Los humanos nos damos cuenta de ello, pero en realidad no es una verdad humana, es una verdad que trasciende a lo humano. Igual que la ley de gravedad, no es subjetiva, no depende de nosotros. Bueno, entonces nuestra labor es simplemente lograr que nuestros estudiantes se familiaricen con eso, que nos es ajeno. Pero alguien podría decir, no, por favor. Las matemáticas son una creación humana, tienen un momento histórico en el que aparecen. Si no hubiera habido humanos, no habría matemáticas. Es simplemente una abstracción que los humanos hacemos a partir de ciertos fenómenos empíricos. Y si no hay algún agente epistémico, alguna persona que esté haciendo estas abstracciones, simplemente no existirían. No son independientes de nosotros. Entonces lo que vamos a querer hacer es que los alumnos se familiaricen con su propia capacidad interna de abstracción, con su capacidad de poner las cosas en series, de poder agrupar, de poder discriminar, de poder ordenar. Entonces, poder hacer esto es lo que estamos haciendo cuando enseñamos matemáticas y depende de nuestra ontología, el tipo de idea que tengamos de lo que es una clase de matemáticas. Ejemplo, ¿qué pasa con las contradicciones en matemáticas? Digamos, la teoría ingenua de conjuntos. Como ustedes saben, en algunas versiones del siglo XIX, para toda fórmula abierta había una propiedad que definía un conjunto. El problema está en que eso lleva a contradicciones. Llega a cosas que es imposible que sean verdades. Algo tan intuitivo como siempre habrá el conjunto de las cosas que tienen cierta propiedad. Si me la puedes escribir la propiedad, debe existir el conjunto de las cosas que tienen esa propiedad, a diferencia de las cosas que no la tienen. Bueno, eso es contradictorio. Esa contradicción es un obstáculo que tenemos que superar, digamos, con Sermero Frenkel en 1905, o es una oportunidad de desarrollo. ¿Qué vamos a hacer con la doble negación?
con la reducción del absurdo, con la regla de pseudoscoto, ex falso quod lidet. Vamos a prohibir su uso. Vamos a tener una lógica que acepte inconsistencias sin ser inconsistente, que sepa que en ciencias, incluyendo la matemática, a veces nos contradecimos, y eso no significa que cualquier cosa se pueda deducir. Segundo ejemplo, cuando estamos utilizando matemáticas para inducción, no nada más decisiones, probabilidades, estadística, sino en general cuando estamos haciendo el paso de un número representativo de la población a la generalización sobre toda la población como teniendo cierta propiedad. Si algunos individuos lo tienen, todos lo tienen. Bueno, la inducción es complicada. Podemos decir, hay cierta aproximación matemática solamente. Entonces vamos a utilizar una forma distinta. Vamos a ver las consecuencias que tendría algo y entonces tratar de inferir qué es lo que lo causaba. Entonces vemos cierta propiedad que tienen las series numéricas, las cortaduras de Dedekind, el cálculo de infinitesimales, el de Leibniz o el de Newton, y decimos qué puede haberlo causado. Y el que aparezca el efecto parece ser una evidencia de que la premisa de la que se seguiría la causa hipotética debe haber ocurrido. Noten que esto no es deducción, porque a veces diferentes enfermedades pueden causar el mismo síntoma. No es inducción, porque no estamos partiendo de casos particulares hacia una ley general. Es una abducción. Vemos los síntomas y postulamos la causa. Vemos que los números tienen ciertas propiedades, por ejemplo, los primos, y entonces decimos, tal vez sea que tienen esta otra de la cual se seguiría ello. Entonces, esta forma de razonar hacia atrás, ¿es simplemente una falacia de afirmación del consecuente? ¿O es una forma de ir descubriendo cosas? Una forma heurística que, aunque no sea infalible, puede ser ventajosa incluso para desarrollos matemáticos. Tercer ejemplo, y esto es algo que muchos de ustedes ya conocen, desde hace un siglo tenemos la idea de que hay cierta intuición que legitima el trabajo matemático. El problema es que a veces esa intuición nos lleva a contradicciones, las definiciones impredicativas en matemáticas. Entonces, vamos a quedarnos en la parte más finitaria, más segura, más constructiva, y no suponer ningún infinito terminado, sino solamente potenciales. Entonces, toda esa parte de la matemática intuicionista, de la matemática constructiva, que por ejemplo es muy útil para computación, donde la matemática que hacemos en la computadora tiende a ser una matemática constructiva, ya que estamos desarrollando efectivamente el modelo para probar cualquier cosa. Otro campo es el de la filosofía del lenguaje, porque cuando usamos las palabras para comunicarnos con los alumnos, puede haber muchos malos entendidos. Por ejemplo, 4. ¿Recuerdan? 4 más 4 son 8. ¿En serio? ¿Cuántos 4 hay? Hay un 4, el sucesor de 3, en la serie de los números enteros. Pero solamente hay uno. Cuando yo digo yo y yo soy dos personas, no,
Yo soy solamente una, porque solamente hay una de mí. Entonces, si solamente hay un 4, 4 y 4, debería ser 4, ¿no? Pero ustedes entienden que no estoy hablando en ese sentido. ¿Qué es entonces el 4? ¿Es realmente un nombre de un objeto? ¿O es un adjetivo? Cuando decimos 4 naipes en la baraja, 4 sillas en la sala, hay 4 amigos en esa fiesta, que es más bien una propiedad que tiene cierto grupo de tener una cardinalidad de 4, de sumar 4. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando enseño a contar? ¿Estoy contando números o estoy contando objetos? Los axiomas de Peano, con los que tradicionalmente definimos a la aritmética desde hace más de un siglo. ¿Qué es? ¿De qué están hablando esos axiomas? Y tal vez lo que estamos haciendo es decir, bueno, hay 4 cosas que tienen la propiedad de ser naipes de la baraja. Es decir, que en este lugar, el predicado ser un naipe de la baraja tiene la característica, podemos predicarle, que se refiere a 4 cosas. Es un predicado de predicados, un adjetivo de adjetivos, si ustedes gustan. En filosofía de la historia, somos gilbertianos. In der Mathematik gibt es kein Ignorabimus. En la matemática no hay ignoraremos por siempre. Ese optimismo de que hay un progreso en las matemáticas cumulativo, inevitable y convergiendo hacia la verdad. No importa qué matemáticas hagan los rusos o qué matemáticas hagan los hindúes, van a convergir, porque hay una sola verdad y nos vamos acercando a ella de manera inevitable. ¿Qué pasa entonces con las demostraciones de indemostrabilidad? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando Paul Cohen da la otra mitad de la idea de que hay ciertas cosas que los axiomas estándares de teoría de conjuntos no pueden demostrar, como la hipótesis de continuo? No pueden refutarlo y no pueden demostrarlo. Entonces, tal vez no haya una verdad que encontrar. Tal vez no todo avance en la matemática es inevitable, cumulativo y convergente, y hay algunas cosas que ignoraremos por siempre. Comenta Calvin, ¿sabes? No creo que la matemática sea una ciencia, creo que es una religión. Y su tigre de juguete, Hobbes, se rasca la cabeza y le pregunta, ¿una religión? Sí, continúa Calvin. Todas estas ecuaciones son como milagros. Tomas 2 números y cuando los añades, mágicamente se convierten en un número nuevo. Nadie sabe cómo ocurrió, o lo crees o no lo crees. Y eso se parece a muchas clases de matemáticas, ¿verdad? No sabemos cómo salió eso, pero o lo crees o no lo crees. Este libro entero está lleno de cosas que tienen que ser aceptadas por fe. Es una religión. Y las escuelas públicas, hay que llamar a un abogado. Como ateo matemático, debería yo no tener que hacer esta tarea. Entonces, estamos a ese nivel de enseñar las matemáticas por fe, por simple confianza, creencia en la profesora. Bueno, Cantor, el creador de la teoría de conjuntos contemporánea, le propuso a un cardenal católico, vamos a utilizar esta
teoría matemática para por fin entender el infinito, para poder hablar de las cosas divinas con un poco de rigor. Entre paréntesis, yo preferiría Dedekind. Creo que su definición de infinito es la que mejor se sostiene. Hay además un aspecto estético en las matemáticas. A veces hay teoremas de matemáticas o postulados o proposiciones o conjeturas que nos convencen, nos atraen, nos seducen por la elegancia, por la belleza. Pero la elegancia de una prueba es un buen indicio de su corrección o de la verdad de la conclusión. Hay gente que cuando encuentran una manera elegante de presentarlo, se convence. Pero decía Einstein, uno debiera dejar las cosas de la elegancia a los zapateros, a los costureros, a la gente que se ocupa de sus ropaje. No es una cosa que nos debe interesar en ciencia. Si la realidad no es elegante, ni modo, es la realidad y hay que aceptarla. Pero tenemos una cierta estética, una cierta filosofía de qué tan bella debe ser la matemática. Dice la cantante, en confirmación de la creencia de que la música y la matemática están relacionadas, les cantaré ahora unas adorables ecuaciones francesas. Y vaya que los franceses tienen ecuaciones realmente elegantes, hay que confesarlo. A modo de conclusión, tratemos de saber cuáles son nuestros presupuestos, cuáles son nuestros trasfondo, nuestro bagaje, nuestras bases. Hay filosofía para la enseñanza y hay filosofía para la investigación, y no tiene que ser la misma. La filosofía más útil para estudiar ciertas cosas de matemáticas puede no ser la mejor filosofía para enseñarlas. Una buena filosofía para un área puede no ser buena para la otra. Así que no podemos ir a rajatabla pensando que con una sola vamos a obtener lo mejor. Cada filosofía nos va a llevar a un estilo distinto, tanto de hacer matemáticas, si están en un instituto de investigación, como de enseñar matemáticas, si están en un instituto de enseñanza. Y a veces la misma persona está en ambos. Está en un instituto que enseña y además investiga. Y puede ser completamente inconsciente, pero reconocerlo, tener una idea de las alternativas, podría ayudarnos a la hora de aterrizarlo, a la hora de aplicarlo para mejorar nuestra didáctica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raimundo. Ha sido un gran placer, como siempre, escucharlo. Y no sé si usted está de acuerdo, si dejamos justamente este espacio para que nuestros colegas, maestras y maestros, nos puedan compartir sus preguntas, sus comentarios, si usted está de acuerdo, de manera directa. Aprovechando que somos un grupo pequeño. Si no están demasiado cansados, les agradezco la paciencia hasta ahora. Pues dejamos entonces este espacio, maestras y maestros, para algunas de sus preguntas, por favor. Muy buenas noches y muchas gracias, doctor Raimundo. Con lo que nos acaba de exponer en este momento, así de simple y sencillo, yo a alumno o estudiante de primaria, si me llegan a preguntar, ¿por qué quieres estudiar matemáticas? ¿Para qué las sirves? ¿Para qué te sirven? Pues creo que
Simplemente diría, es que porque me mandan a la escuela, obligación de la escuela, pero realmente sí creo que entraríamos en un conflicto al decir, ¿por qué quiero aprender matemáticas? ¿No? Esa sería una pregunta muy, entre comillas, muy sencillo, pero muy difícil de contestar. Bueno, es una pregunta muy inteligente. Normalmente los alumnos más inteligentes no la hacen, pero la piensan. En términos sencillos, ¿a mí qué? Y ustedes tienen que ser capaces de responder esa pregunta. Afortunadamente, hay mitos sobre las matemáticas que nos ayudan. La gente ya tiene una filosofía de las matemáticas, una serie de prejuicios en realidad, de que las matemáticas sirven para algo. A mí no me van a servir, pero sirven para algo. Para ingeniería, para que no se caigan las líneas del metro, para que lleguen los satélites a estar en órbita y poder ver Netflix, para poder viajar a Marte. Tenemos la idea de que sirven para algo. A mí no me van a servir, por supuesto, pero a la sociedad, entonces hay que tolerar a esos matemáticos. En general, la gente no sabe lo inútiles que son las matemáticas para esos propósitos. No sabe que la gran mayoría de lo que hacemos en matemáticas no tiene absolutamente ningún fin práctico. Qué bueno que lo ignoren y nos dejen trabajar y nos den presupuesto, porque de cuando en cuando algunas de las cosas que se hacen en matemáticas sí sirven. Y con eso podemos ir dando la apariencia de utilidad. Pero si hemos de ser sinceros, mucho de lo que es la educación matemática es por razones personales. Es porque es apasionante, es porque es intrigante, es porque es algo que nos fascina. Y por eso nos quedamos hasta las 4 de la mañana trabajando en un problema matemático, tratando de entender algo, porque es un gozo, porque es divertido. Y a veces sufrimos, pero por lo menos nos entretiene. Entonces, en gran medida, hacemos las matemáticas porque les encontramos el gusto. Y darle la posibilidad a nuestros alumnos de que le encuentren el gusto es maravilloso. Además, sí, puede servir para algunas cosas, pero poca gente realmente le dedicaría el amor necesario para dominar matemáticas avanzadas si no tiene ese gusto, esa atracción por la disciplina. Entonces, si nos aprovechamos de que la gente tiene ese mito de que las matemáticas, todas ellas, son útiles, y si no ahora, algún día lo serán, la gente se lo cree. Aprovechemos eso, pero es solamente la puerta de entrada. Si no logramos crear en nuestros alumnos esa fascinación, esa fruición con las matemáticas, ¿y cómo puedo yo hacer que alguien disfrute? Vean los videojuegos. Ahí nadie juega. Algunos juegos son extremadamente difíciles, son extremadamente complejos, pero están hasta las 4 de la mañana tratando de pasar el nivel, de ver cómo van a matar a ese orco, cómo van a obtener esas monedas, cómo van a encontrar la poción mágica, cómo van a resolver problemas muy complicados a veces, porque están bien diseñados. Entonces, si cosas muy difíciles, que no tienen ninguna aplicación práctica, que no tienen ninguna raíz en su situación cotidiana, escenarios de fantasía, incluso muy abstractos. Hay videojuegos como Quicks, que son solamente unas figuras geométricas moviéndose y la gente está fascinada. Y no hay ni siquiera algo a lo que dispararle. Es simplemente completa abstracción o Tetris.
una simple sucesión de figuras geométricas bajando y acomodándose. Eso es bastante para fascinar a la gente. Y son juegos bastante sencillos, no es una planeación extremadamente complicada, pero tiene que ser algo entretenido y llamativo para desarrollar ese placer y que la gente diga, sí, me va a servir en el futuro si quiero cierto tipo de carreras, me va a servir en el futuro si quiero entender ciertas porciones de la realidad, como la política o la cosmología, pero además me va a dar algo a mí, en lo personal. Me va a dar cierta satisfacción. Y la mayoría de nuestras clases que hemos sufrido son insatisfactorias, si no es que penosas, si no es que lastimeras y lastimosas. La mayoría de las clases de matemáticas no son buenas porque apenas estamos aprendiendo a hacerlo. Las matemáticas tienen miles de años. La educación matemática tiene apenas décadas. Y la idea de que la matemática pueda ser enseñada de manera agradable, fácil, útil e interesante es muy reciente. Antes era simplemente la letra con sangre entra. Algunos de sus abuelos todavía vivieron eso. Hasta hace poco no era cosa de que el alumno lo disfrutara. Ahora tenemos estándares mucho más altos, nos ponemos mucho más exigentes y ahora queremos que los alumnos encuentren el gusto, lo disfruten, se entretengan y además aprendan algo hermoso y útil. Bueno, con estándares tan altos tenemos que subir nuestro juego. Tenemos que ponernos las pilas y mostrarles que la pregunta más natural e inteligente de todas, ¿y a mí qué?, tiene una respuesta en la clase de matemáticas. Muchas gracias, doctor Raimundo. No sé si algún maestro o maestra que nos acompaña tenga alguna pregunta más para usted. Claro, Comentario, desde luego. Muy buenas Adelante, noches, doctor Raimundo. Bueno, con respecto a lo que nos comentaba, nos decía que hasta cierto punto la matemática, bueno, tiende a contradecirse con respecto a ciertos supuestos que ésta hace, con respecto también a la parte axiomática. Entonces, yo como profesor, bueno, me he enfrentado luego de repente a la situación donde pongo ciertos problemas que más que ser procedimentales, resultan ser un tanto lógicos. Es decir, no son fácilmente abordables desde la parte procedimental, pero sí desde la parte lógica. Entonces, en este punto podemos decir, la matemática puede ser procedimental y puede ser lógica, o es una o es la otra. Samuel, ¿nos puedes dar un ejemplo? Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros, en mi caso me ha sucedido que luego de repente les comento a los alumnos, defina o establezca o deme la representación de un número que sea racional, pero al momento de darle solución me dé como resultado, bueno, un número entero, ¿no? Entonces, de esta manera, y el alumno rápidamente empieza a realizar ciertos cálculos, cuando es algo que si lo analizamos desde la parte del conjunto de los números reales, pues es fácil de establecer. Sí, todos los enteros son racionales. Así es. Exacto. Pero no se detienen a pensarlo antes de tratar de aplicar un método. Bueno, tú tienes razón, Samuel. A veces lo más importante de la educación es educarlos en un robusto sentido común. La capacidad de detenerse, dar un paso atrás y ver cuál es el problema. Hoy día en algunos países se está utilizando familiarización con aproximaciones para controlar los resultados. Por ejemplo, si vas a comprar algo en el supermercado, la persona mete las cantidades en su calculadora y dice, debe usted 4 millones de pesos. Bueno, tú te le quedarías mirando y diciendo, oiga, señor, un poquito de sentido común. ¿En serio cree usted que acabo de gastarme todos esos millones de pesos comprando calabacitas?
Bueno, lo dice la máquina. Si lo dice la computadora, tiene que ser verdad. Eso es abandonar nuestro criterio, nuestra capacidad crítica, en favor de simplemente aplicar una fórmula. Hay un procedimiento, aprietas ciertos botones, sale el resultado. Y no eres capaz de controlar la calidad de la respuesta. Entonces, algunas veces se les enseña a los alumnos, mira, si vas a multiplicar una cosa de varias centenas por otra de varias centenas, el resultado no puede ser unas cuantas decenas. El resultado no puede ser varios millones. Tiene que estar en un rango. Si te llega el recibo de la luz por 80,000 pesos y eres una casa particular, es evidencia de que hay que checarlo 2 veces, de que no te conformes. Pero, ojo, hay cosas que son matemáticamente correctas, pero poco intuitivas. Todos ustedes conocen la pregunta de si le pongo una cinta al planeta Tierra alrededor del Ecuador, pegadita a la superficie, supongamos que fuera una esfera perfecta, que no lo es, pero supongamos que lo fuera, del tamaño de la Tierra. Básicamente estamos hablando de 40 millones de metros. ¿Qué tanto necesitaría añadirle esa cinta para poder levantarla a todo alrededor 1 metro? Y la gente dice, uy, si se va a levantar todo 1 metro en 40 millones de metros, bueno, voy a tener que añadirle mucho. Pero no es pensar en simplemente pi, el valor de pi. Y te das cuenta de que son unos cuantos centímetros los que tienes que añadir para poder levantar la cinta a cierta distancia. Bueno, ese tipo de problemas, uno que a mí me gusta mucho es si 99% de un objeto está hecho de agua y pesa el objeto 100 kilos. Y le bajo el porcentaje de agua a 98%. ¿Cuánto pesa? Bueno, la gente se asombra de la respuesta, pero es una respuesta muy sencilla. Pesará 50 kilos, por supuesto, pero muchos alumnos se les dice eso, espérate, le bajé el porcentaje de agua nada más 1% y sin embargo el peso bajó a la mitad. ¿Cómo es eso posible? O una muy bonita, ¿cómo es posible que si tengo 2 equipos con cierto promedio, digamos de edad o de altura o lo que sea, y mando a uno de los jugadores del primer equipo al otro equipo, se lo añado al otro equipo, el promedio de ambos equipos suba? ¿Cómo es eso posible? Se llama la paradoja de Will Rogers. Bueno, eso no es intuitivo y sin embargo es verdad. Entonces tenemos que enseñar a los alumnos a desconfiar de sus intuiciones y desconfiar de sus procedimientos. Desconfiar de aplicar recetas a rajatabla sin pensar y desconfiar de una mirada superficial y demasiado rápida. El sentido común también se equivoca, pero el sentido artificial, sofisticado, sistemático y riguroso también se equivoca. Necesitamos estar en guardia ante lo que es demasiado complicado y también lo que es demasiado fácil. Las dos cosas. Tenemos que ser capaces de desconfiar de máquinas muy sofisticadas que se pueden equivocar sin que nos demos cuenta, y también de cosas que parecen obvias, pero son falsas. Entonces, el profesor de matemáticas tiene una difícil tarea: demostrar que a la verdad no le importa qué tan fácil o difícil te es
a ti encontrarla. Que sea fácil o difícil no es una garantía o una señal de verdad. A veces la verdad es difícil, a veces la verdad es fácil. No debes tener un prejuicio filosófico sobre cómo es la verdad. Tienes que ser capaz de escucharla, de examinarla. Y cada vez que algo salga demasiado fácil, checar. Y cada vez que algo salga de manera demasiado alambicada, sofisticada, checar. Simplemente por duda metódica. Porque es bueno en las cosas importantes checar 2 veces la propuesta. Entonces, creo, Samuel, que eso es parte de la dificultad, que a veces creamos un fetichismo de la simplicidad o un fetichismo del procedimiento. Y como yo tengo un procedimiento, voy a seguir el procedimiento aunque me diga algo ridículo. Y como yo tengo una gran fe en la simplicidad de la naturaleza, yo voy a aceptar lo que me parezca obvio, simple y evidente, sin ningún espíritu crítico. Tengo que quitarme esos 2 fetichismos y no pecar ni de exceso ni de defecto. No sé si eso te ayuda con el comentario, Samuel. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Lo comento porque una de las preguntas que yo le hago a mis alumnos es la siguiente. ¿Por qué consideras que la matemática es difícil? Específicamente para ti, no de manera general. Entonces, la mayoría coinciden, bueno, en ciertos, llamémoslo así, situaciones un tanto traumáticas que vivieron en niveles anteriores, ¿no? Como lo que comentaba hace rato que nuestros abuelos decían, las letras y los números con sangre entran, ¿no? O de repente ahí estaba la mamá al pendiente y no te levantas hasta que lo termines. Entonces, ni siquiera los dejaron como disfrutar la parte de ir explorando la matemática desde los inicios, porque ya estaban como a la defensiva con que esto me va a traer problemas. Si no lo resuelvo de la manera correcta, bueno, me voy a echar por ahí ciertos enemigos, ¿no? Entonces, ese es como el dilema que traen la mayoría de los alumnos. Se despojaron, como comenta usted, ¿no? De su razonamiento crítico, de la parte del asombro por la matemática, porque es necesario tener esto, y se dedicaron solamente a, si me dices que 2 más 2 es 4, bueno, está bien. Si me dices que 5 por 8 son 40, ok, yo te lo acepto y así lo voy a seguir haciendo. Entonces, por eso mi pregunta, pero sí me aclara a muchas dudas. Muchísimas gracias, doctor. Por mi parte sería todo. Gracias, Samuel. Gracias a ti. Jesús, ¿todavía tenemos tiempo? Sí, de hecho tenemos una pregunta más, doctor, si está de acuerdo. Por supuesto. Ha levantado la mano el profesor Miguel Ángel Córdoba Fajardo. Adelante, por favor, profesor. Hola, muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Miguel Ángel. A todos. Y bueno, aquí he estado checando algunos de de su presentación, en la parte donde dice filosofía de la educación matemática, de Paul Ehrlich. Dice que pues necesitamos ampliar las perspectivas, ¿no? Pero entonces surge una pregunta. Esa es la primera. La pregunta es, ¿la especialización limita las perspectivas? Bueno, esa ahorita continuamos, ¿no? Yo creo que con docentes es muy importante que nos preguntemos cuál es la meta de la educación, ¿no? Y más en la parte, pues, en la parte de Latinoamérica, de qué roles ha tenido, ¿no? ¿Qué roles ha tenido en la sociedad, los sistemas educativos en estos países? En el sentido de, pues, de educación, hacia dónde van, ¿no? Decían, qué intereses hay atrás de cada una de esas políticas educativas, ¿no? En qué valores, como comentaban, ¿no? En qué valores se basan. ¿Estamos para educar o adiestrar? Que sería otra de las partes. Y eso es a nivel programa educativo, ¿no? Pero como docente, pues, ¿qué tanto es el margen que yo puedo
influir, ¿no? La naturaleza de la enseñanza, yo creo que muchas de las cosas que mencionan, ¿no? Por ejemplo, de que sus alumnos tienen ciertas pues, experiencias, ¿no? Normalmente el conocimiento humano se estructura, o más que nada la parte social, se estructura en paradigmas, ¿no? Que no necesariamente tiene que ir algo bajo algo del rigor, sino que van influenciados por ciertos intereses que impactan en un sentido pues en las políticas educativas, ¿no? Que no son lógicas. La otra pregunta es, ¿las matemáticas buscan la verdad o la realidad? Porque cuando uno habla de verdad como que se oye muy, mucho ego. Entonces, como que pues, tenemos que diferenciar, ¿no? Entre verdad y realidad, porque pues ya llegar a la realidad es así como, pues digo la verdad, es mucho ego ahí. ¿Y eso se alcanza con el conocimiento o cómo lo podemos? Y bueno, pues ya nada más para terminar, pues en la parte de los argumentos, les digo, nosotros en la parte social pues estamos en base a paradigmas, y los paradigmas, pues como lo dice Kuhn, aunque haya argumentos en contra de esos paradigmas, pues va a seguir, ¿no? Entonces, como dice, somos animales racionales, pero realmente las matemáticas, yo también estoy de acuerdo de que no es una creación humana exclusiva, ¿no? Pues en los animales ven, ¿no? Sabes que hay como un depredador ahí, pues y le pelo, ¿no? Pero ya veo un montón, entonces sí empieza a correr. Y ahí ya empieza a echar otros conceptos que nosotros tenemos que hacer algo de abstracción y no sé qué, que es velocidad y aceleración, y qué tanto voy a alejar de aquellos porque pues estoy en riesgo, ¿no? Entonces, pues realmente pues, los humanos hemos desarrollado tal vez un poco más, pero en la naturaleza los demás seres vivos también lo han desarrollado y pues, se han apropiado de ellas. Yo creo que sería una de las de participación por el momento. Gracias, Samuel. Perdón, gracias, Miguel Ángel. ¿Cuánto tiempo tenemos, Jesús? Porque Miguel Ángel me acaba de hacer por lo menos 6 comentarios y preguntas. Pues el tiempo que usted guste, doctor Raimundo, creo que sin problema podemos tener 10 o 15 minutos más si usted no tiene inconvenientes y nuestros compañeros no tienen inconveniente de eso, ¿no? Gracias. Los que quieran dormirse, tengan cuidado de no prender su cámara, que no lo sepamos. Trataré de ser muy sintético. Me pido disculpas de antemano, Miguel Ángel, porque tú has abordado media docena de supertemas muy importantes. El primero que mencionaste, si entendí bien, era lo de si una especialización limita. Yo diría no. La mera especialización limita. Eso sí, si tú eres un mero especialista, efectivamente te vuelves un experto en la hoja y no ves el árbol. Para ti el bosque no existe, porque estás concentrado solamente en la hoja. Pero eso no es culpa de la especialización. Es culpa del sistema que no te ha incentivado para mirar alrededor, o es culpa de tus circunstancias que hacen que no levantes la mirada y te pierdas en un tema. Los temas son para encontrarnos, no para perdernos. Y tú puedes ser Richard Feynman y tener un premio Nobel y todo eso, y tocar los bongoes en el carnaval de Río de Janeiro. Tú puedes ser John von Neumann y estar trabajando sobre matemáticas avanzadas para cálculos computacionales y dar las mejores fiestas de todo Princeton.
O sea, tú puedes ser un tipo como Da Vinci, estudiando las lunulae, esas formas geométricas completamente cerradas por curvas, y al mismo tiempo pintar más o menos bien. No tienes tú que limitarte demasiado por el hecho de especializarte. Especializarte es magnífico, es bueno, te permite ir en profundidad en algo, pero no te quedes solo en la especialización. Y en general, los grandes matemáticos tienen lo que llamamos su violín de Anglois. Anglois era un gran pintor que como a los 50 años se puso a estudiar el violín, y era su hobby. Y qué bueno que tengamos algún hobby, que no seamos solamente pintores o solamente matemáticos o solamente computólogos o solamente físicos. Entonces, la especialización no limita. Los especialistas se limitan y a veces el entorno los limita y no les deja, no les incentiva, no les da oportunidades. Por ello es por lo que nosotros tenemos universidades. La universidad es una diversidad y la idea de una buena educación universitaria es una educación lo más armoniosa y completa posible. Entonces queremos que se especialicen, por supuesto, queremos que profundicen. Necesitamos gente que estudie el cáncer a fondo, pero no solamente el cáncer. También debe estudiar algo más para tener una vida más plena. Además de ser grandes matemáticos, esperamos que nuestros discípulos sean grandes personas y tengan una bella y plena vida, no una vida mutilada. O sea, en general, una persona inteligente no se queda en la especialización. La especialización no es la que debe ser corregida, es el entorno que produce meras especializaciones. Gente mutilada, gente con un oído enorme y un cuerpecito pegado a ese oído, o una mano enorme y un cuerpecito pegado a esa mano. Esos monstruos de la naturaleza deben ser evitados. Necesitamos un ser humano completo. Y eso me lleva a tu segundo comentario, ¿estamos para educar o para adiestrar? Bueno, a alguna gente en la industria, muy miopes, lo único que quieren es adiestrar, tener buenos técnicos. A algunos políticos eso es lo que les conviene. Como decía un poeta, ningún tirano le teme a sus ingenieros, les teme a sus poetas, les teme a sus pensadores, a sus soñadores. Entonces, alguna gente muy miope quiere una población de robots, pero eso es suicida, porque ni siquiera la industria puede sobrevivir sin creatividad. En algunas fábricas japonesas, cada obrero japonés tiene la obligación cada mes de hacer por lo menos una sugerencia de cómo cambiar el mundo, cómo cambiar las cosas, cómo hacer algo diferente. Y si no tienes creatividad, no eres un buen trabajador. Entonces, la idea de, prefiero que no hagan olas, que no cambien las cosas, que no piensen por sí mismos, te da una población de zombies y vas a quedarte como Nokia en el pasado tecnológico. Porque no es una buena apuesta apostar a una población o una fuerza de trabajo estúpida. Es suicida. Pero muchos políticos y muchos industriales son suicidas y se hacen daño a sí mismos a largo plazo por tener una visión demasiado miope. Queremos educar, no solamente adiestrar para que tengan un buen empleo, no solamente. Ojalá que los alumnos que salgan del tecnológico tengan buenos empleos. Queremos que queden bien adiestrados, pero además queremos que queden bien educados, para que no solamente puedan dar lo que la industria pide, sino más lo que la industria necesita. Y eso incluye pensamiento independiente y creativo, lo que realmente necesita el país, lo que necesita cualquier compañía que quiere sobrevivir en un medio competitivo feroz. Puedo influir en
la medida de tu alcance, de tu entorno. Ustedes tienen que seguir esa máxima como profesores de pensar globalmente y actuar localmente. Darse cuenta de las situaciones. A veces la institución no apoya. A veces no está el horno para bollos. A veces los padres de familia no ayudan. A veces las situaciones materiales alrededor no son favorables. Haces lo que se puede, pero lo haces. No utilizas esos problemas como excusa para no hacer lo que podrías hacer. Entonces, haces todo lo que puedes. No haces más, obvio, porque no puedes, pero no dejas de hacer lo que puedes. Piensas en lo que debería ocurrir globalmente, pero actúas en la medida de tus capacidades localmente. Sí podemos influir, no podemos hacerlo todo, y no nos pongamos mesiánicos. El mundo no va a ser salvado por nosotros, pero va a ser salvado con nosotros. Trataremos de no ser un estorbo, trataremos de hacer nuestra parte, nuestro granito de arena, nuestra contribución, para entre todos poco a poco ir avanzando, ir saliendo, con mucha paciencia, ni modo. No es de la noche a la mañana, pero podemos ir creando un efecto de bola de nieve. Cada uno de ustedes puede cambiar el mundo, pero no para mañana, sino con una mirada de largo alcance. Sobre que creer en la verdad sea mucho ego, tengan ego, busquen la verdad, como si fueran científicos, como si fuera gente que creyera en que hay una realidad cognoscible. Tengan esa hibris, ese orgullo de decir, a lo mejor me voy a tropezar, me voy a equivocar, pero yo voy por el premio mayor, yo quiero la verdad, yo quiero descubrir, ¿es este enunciado matemático verdadero o falso? Bueno, verdadero, verdadero, eso como que es muy presuntuoso. Sean presuntuosos, tengan el orgullo de sus convicciones, traten de encontrar la verdad, y si no la encuentran, que no sea porque ustedes de antemano se dieron por vencidos. Traten de averiguar qué está pasando, qué está ocurriendo, cuáles son los hechos matemáticos. Y si no pueden, no digan que las uvas están verdes. No le echen la culpa al tema. Simplemente traten de ayudar a crear una generación nueva de estudiantes que avancen un poquito más la disciplina. Eso me lleva a tu quinto comentario. Efectivamente, Kuhn habla de lo tremendos y monolíticos y aplastantes que pueden ser los paradigmas en la ciencia. Pero su libro se llama La estructura de las revoluciones científicas. Efectivamente hay paradigmas, pero ese libro es sobre los casos en los que los paradigmas se rompen. Los paradigmas son gigantescos y una persona sola no los puede derribar. Pero ¿por qué va a estar sola? ¿Por qué vas a estar solo? Cuando hay tanta gente que puede estar interesada y beneficiarse de mejorar las cosas. Los paradigmas no son eternos. Constantemente están cambiando. Y las cosas no son en México como eran hace apenas 21 años. Piensen nada más desde el 2000. Este es otro México. No es el México en el que crecí yo, no es el México de nuestros padres o abuelos, es un México distinto, con otros paradigmas, a veces peores, a veces mejores, a veces simplemente distintos. Los paradigmas son la materia con la que trabajamos para construir mejores realidades. Y me entusiasma mucho tu idea de que hasta los animales pueden distinguir números y no reaccionan igual ante un depredador que ante 4 o 10. Entonces, ¿qué hay? Que en algún sentido muy básico, hasta un animal puede contar. Entonces, podemos esperar mucho de nuestros alumnos. Podemos darles un voto de confianza y decir, ¿por qué no pueden ellos encontrar a nuestra teoría del número interesante, incluso fácil, incluso intuitiva, por lo menos entretenida? Creo que podemos
tratar de quitarles todas las trabas que tienen. Y eso es la labor de una buena profesora. No tanto lo que les da, sino lo que les quita, los prejuicios que les quita, los bloqueos que les quita, los prejuicios que les quita a sus alumnos. Una buena profesora continuamente está destrabándolos. Y una vez que el chi queda destrabado, como en una buena película de Kung Fu, todo lo demás se sigue, solito. Ellos pueden hacer las cosas heroicas. Una vez que una buena profesora les quita los obstáculos para que puedan florecer y manifestarse. En gran medida, una buena profesora tiene que quitarse del camino, no ser piedra de tropiezo. Porque decían los evangelios, la peor maldición de todas. Y recuerden que Jesucristo era capaz de sacar buenas maldiciones, y agarrar a latigazos a las gentes en el templo. Pero el peor insulto, la peor maldición que lanza en los evangelios es: más les valiera no haber nacido. Y se dirige a la gente que desencamina a un niño. Es una increíble responsabilidad enseñar matemáticas, porque hay muy pocas maneras de hacer esto bien y hay muchísimas maneras de hacer esto mal. Y si desencaminas a un niño, si le quitas el entusiasmo, si le quitas la pasión, el amor, el interés por las matemáticas, con una clase aburrida, pesada, incomprensible, rutinaria, que no le aporta nada, que no le llama, si no eres capaz de contagiarle tu pasión, si estás interesado pero no lo demuestras, si no eres una llama viva capaz de encender a tus alumnos, más te valiera no ser profesor. Es una responsabilidad terrible, espantosa, y con muy pocos recursos y muchas limitaciones. Les hemos dado a los profesores de matemáticas posiblemente una de las tareas más importantes para la sociedad y son los menos reconocidos y menos apoyados. Entonces, lo siento mucho, ese es el juego que nos tocó jugar. Enorme responsabilidad, poco reconocimiento, pero vale la pena. Lo que ustedes pueden lograr, no lo va a poder lograr nadie más. No desistan. Si hasta los animales distinguen números, ustedes pueden influir en el futuro de por lo menos la gente que está a su alcance, y esa gente podrá afectar a otra gente y seguirá esparciendo el efecto y todos nos beneficiaremos. Esta plática no es solamente para oír el dulce sonido de mi voz, es porque lo necesitamos, porque nos urge que ustedes nos ayuden, que ustedes salven a esta sociedad, a esta comunidad, a este mundo en este momento, porque los necesitamos. Por eso les agradezco que se queden escuchando esta palabrería a pesar de las altas horas de la noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Raimundo. Le agradecemos mucho su participación. Bueno, creo que a lo mejor ya hemos rebasado un poquito el tiempo, pero muchas gracias por habernos acompañado. No sé si el maestro Jorge Pérez Rivera tenga algún comentario, alguna pregunta más. No, doctor, creo que ya nos dejó ahí una gran duda y una gran responsabilidad para todos. Muchísimas gracias. Al parecer, el profesor José sí tiene una pregunta o comentario. Profesor José, adelante, por favor, si es tan amable. Gracias, doctor. Sí, más que nada también agradecer al doctor Raimundo Morado por esta plática que nos dictó el día de hoy. Es interesante, es motivante. En lo personal, me motiva más. ¿Por qué? Porque las matemáticas la observamos como una parte oscura. Yo soy ingeniero en sistemas computacionales. Aquí en este grupo pues hay muchos también ingenieros, pero que están fuertemente impartiendo materias de las ciencias básicas, como son las matemáticas 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Y están mucho más relacionados. Yo las llevé en la carrera. Y en definitiva, como viendo un artículo por ahí,
pues se aplica, ¿no? Alguien que escribió un artículo donde pues indica pues que pues las matemáticas se utilizan en todos lados, ¿no? Como dice ahí, habla de la lógica. Yo diría que la lógica pues es una rama, ¿no? Un campo de las matemáticas donde indica que, y lo maneja como en este aspecto de la lógica, él dice como un segundo nivel para los profesionistas que usan la lógica. Sirve en derecho tener una teoría lógica de la argumentación, y en definitiva el abogado, la argumentación es lo que va a soportar sus valores de verdad. En computación son cruciales los circuitos lógicos. En lingüística conviene analizar la estructura profunda lógica. O sea, es un instrumento de interés pues para cualquier campo profesional, si le buscamos. Es un artículo que parece que escribió usted, doctor Raimundo Morado, en algún momento de sus largos documentos que ha escrito, dictado. Entonces sí, buscando cómo hacer que las matemáticas realmente las transmitamos para que de verdad los alumnos pues aprendan. Yo a veces me hago la pregunta aquí, realmente, ¿qué queremos enseñar en matemáticas para su uso solo en su campo profesional y ya? ¿O cómo enseñar matemáticas para su uso en su campo profesional, personal, social? Es difícil, dirán, ¿no? Pues tú enseñas matemáticas que sepan bien las teorías, los teoremas, y ya, olvídate, ellos verán cómo la utilizarán. A veces sería bueno encaminarlos un poquito, si supiéramos cómo encaminarlos para que ellos vayan viendo ese uso, que no son tan frías, que tienen utilidad en todos los sentidos, y posteriormente ellos también las vayan poco a poco también descubriéndolos a las personas que ellos crean que es el momento también que vean que no nomás son los números fríos y ya. Entonces, la verdad, muchas gracias por esta plática. Me gustó este diplomado, en definitiva. Aprendí mucho. Esta última plática muy, muy interesante del doctor Raimundo. En sí, ahora sí, la institución que nos impartió el diplomado, o así nos ha dado, pues, una gran cantidad de excelentes expositores. Entonces, hoy están cerrando pues con broche de oro, es muy bonito, y la verdad les agradezco esta oportunidad de escucharlos, y pues hasta ahí. Y sí, lo que me queda ahí es pues, realmente eso, cómo hacer que de verdad hacer que a los chicos les guste y que vean el interés de las matemáticas. Gracias. Muchas gracias, profesor José. Y bueno, si están de acuerdo, terminamos con la pregunta o comentario del profesor Gerardo García, que también ha levantado la mano. Por favor, profesor Gerardo, adelante, si está amable. Sí, muy amable. Sí, nada más es un comentario. Para empezar, agradecer a doctor Jesús, doctor Raimundo. Definitivamente me da la pauta que las matemáticas realmente son reales. Ahí están. Por eso se dice que las matemáticas a nivel universo se cumplen, por eso se hace la investigación, por eso se ha ido viajando, por eso, porque pues hasta el momento van cumpliéndose. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que tenemos que romper paradigmas. Yo me quedé muy amarrado con la cuestión del construir, de la parte constructivista. ¿En qué aspecto? De que a veces tenemos que dar, enfrentar y olvidarnos del tipo de programa. Tenemos que estar pendientes de que realmente ese muchacho pues no se aprenda las fórmulas, porque eso creen que ellos, el que puedan aprender las fórmulas, y ahora con toda esta software que pueden utilizar ellos, que lo utilizan, ahora entiendo que lo utilizan, ahora entiendo por qué quizá un elemento que yo veía en álgebra lineal, digo, no, y de pronto pasa todos los exámenes y que se esperan a la segunda oportunidad y pasan los exámenes. ¿De qué se trata? Y digo, bueno, pues que bueno, a final de cuentas, buen elemento, porque sí logró esa comprensión, esa parte interna, esa parte filosófica. Y la filosofía, como dices, es el amor al conocimiento. No es el amor a probar, no es el amor a que tengo que
que verme bien, de verme bonito ante la sociedad, porque saqué un 100, saqué otro 100, no, pues soy excelente, soy un excelente docente, soy un excelente alumno, etcétera. Doctor Jesús, pues usted ya más o menos me ha conocido y ha tenido mis ideas. Yo quizás sea muy renegado y a veces yo me dedico más a tratar de que miren una esquina de una casa, del salón, y les pregunte yo, ¿qué ves? ¿Por qué? Porque si realmente ves más que la pura esquina, entonces estás haciendo matemáticas. Ves más allá de lo que puede ser. Y a mí me encanta la filosofía, porque dice que es la capacidad del ser humano en que se debe explicar el ser, el que está preguntándose así como pensamiento personal, el por qué. Porque esa es la primera pregunta, doctor Raimundo, que no sé si estoy equivocado, que se pregunte uno, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Todo, ¿no? Y ahí se deriva el pensamiento. Es tan hermoso esta situación que cuando yo dije, soy bueno para enseñar, pero realmente cuando me voy enfrentando, digo, pues sí tengo muchos conocimientos y ya me aclaró, pero ¿cómo le hago para que estos que están aquí puedan tener la misma capacidad o mayor la capacidad de lo que yo trato de entender y he entendido? Y entonces viene la gran bronca que en este diplomado me ha dado y me ha apoyado. Digo, yo me quedo por ese lado, desgraciadamente me quedo ahí porque me encantó. Es el cómo le hago, cómo los muevo, a pesar de todo. No me quiero extender más porque me encantó, puedo decir, porque el doctor nos ha dado muchas cosas. En esta plática, en estas preguntas ha respondido prácticamente todas, con un pensamiento muy profundo, porque cada palabra, cada situación, cada razonamiento, dirían en la filosofía, cada idea, cada debate, cada sustentación, es lo que yo llamo las matemáticas abstractas. Es algo muy sencillo, pero ¿qué significa, no? Doctor Jesús, doctor Raimundo, muchas gracias por esta experiencia y a pesar de que, como los chamacos, aunque reprueben, ¿verdad? Me llevo más lo que aprendí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gerardo. Muchísimas gracias, pues gracias por sus comentarios. Se me estoy